Así que vamos a hablar de metamorfosis. Diga conmigo, metamorfosis. Quiero que abra la escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que, diga conmigo, transformados. Y quiero que usted se lleve eso en su espíritu. Diga conmigo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué es metamorfosis? Metamorfosis es transformación de algo en otra cosa. Eso es metamorfosis. Entonces, para poder entender qué es metamorfosis, necesitamos saber qué es transformación también. Y transformación es acción y efecto de transformar, alteración, modificación, cambio, variación, renovación, diga conmigo, renovación, evolución, reajuste, y me encanta esta palabra, reforma. Reforma. Entonces, cuando hablamos de que el Señor tiene que transformar nuestra mente y nuestro espíritu, es porque nosotros necesitamos una metamorfosis. Es decir, Dios empieza un proceso contigo y empieza un proceso espiritual. Diga conmigo, un proceso espiritual. Porque en ese proceso Dios te va a transformar en el diseño original de Él. Amén. Entonces, hay otra palabra alusiva a esto y es metanoia. Diga conmigo, metanoia. Y el metanoia viene del griego metanoien. Meta significa más allá. Y nous, de la mente. Y es un enunciado retórico y teológico. En la parte de retórica quiere decir que es alguien que iba caminando a una dirección, pero es necesario tal vez devolverse un poco y cambiar de dirección. Eso es en la parte retórica. Y en la parte espiritual o teológica quiere decir que es un cambio de mente, es una transformación, una conversión, y es entendida como un movimiento interior que surge en toda persona. Y generalmente en los cristianos decían que cuando tenían un encuentro con Cristo sufrían un metanoia, porque era un sinónimo de revelación divina. ¿Amén? O sea, la palabra traía cambios en ellos. En los animalitos hay varios animales que sufren metamorfosis. A nosotros nos han enseñado que la oruga, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que la oruga entonces entra en un proceso, en la crisálida, y entonces allí está en su proceso de transformación, y cuando ese capullo se rompe sale una mariposa, ¿cierto? Pero también lo hace el renacuajo para convertirse en rana. Y generalmente todo el que sufre una metamorfosis empieza en un huevito, ¿sí? El huevito, y entonces ahí sale la primera fase. Pero después tienen que sufrir otro proceso. Dígame conmigo, proceso. Y en ese proceso van cambiando su forma, su aspecto, y ellos sufren cambios físicos, ¿sí? De tal manera que se convierten en algo más grande o más evolucionado. Entonces la abeja también sufre metamorfosis. ¿Sabía usted eso? La abeja también sufre una metamorfosis. La libélula también sufre una metamorfosis. Entonces, quiero que usted abra 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Segunda, ¿sí? A los Corintios capítulo 3, versículo 16. Y acá viene también la palabra convertir. ¿Cuántos nos hemos convertido? Amén. Porque cuando hablamos de metamorfosis, no es quedarnos en un mismo estado. Entonces es preocupante cuando tú llevas años en la vida cristiana y sigues siendo el mismo. Hay gente que lleva 3, 4, 5 años, 10 años, pero no pasa nada. No hay un crecimiento espiritual, no hay un cambio. Y recuerdo una vez una palabra que daba Dante Gebel, decía:
Yo asistí a una iglesia donde en esa iglesia siempre estaba el mismo borracho, el mismo endemoniado y el mismo enfermo. Imagínate los tres factores: el mismo borracho, el mismo endemoniado y el mismo enfermo. Entonces decía que cuando pasaban a que oraran por ellos o algo, pues al otro año veían el mismo borracho, al otro año veían el mismo endemoniado, oraban y esos se manifestaban demonios de todo, pero no pasaba nada. Y el enfermo era alguien en muletas y cuando pasaba allá al frente decían: este es tu momento, esta es tu hora, ahora sí vas a hacer lo que no puedes hacer. Y el hombre iba a dar los pasos y soltaba las muletas y se caía y seguía el mismo enfermo, el mismo endemoniado y el mismo borracho. Porque la iglesia del Señor tiene que traer cambios. Diga conmigo, cambios. Debe traer transformación. Por eso es importante que la unción del Espíritu Santo esté en la iglesia. Y esta es una iglesia apostólica y profética. Y ahorita ustedes acabaron de ver testimonios de cambios y transformación. Eso es una iglesia donde se predica a Cristo. Es una iglesia que realmente la palabra trae vida y transformación. Y por lo que decía la profeta Adriana es muy importante, porque a veces tomamos la palabra como un requisito espiritual y entonces, como somos líderes, entonces, el apóstol y la profeta me pidieron 3 capítulos diarios, entonces leo los 3 porque toca cumplir. Y no lo hacemos por revelación, no lo hacemos porque necesitamos aprender, porque necesitamos y tenemos hambre de Dios. Cuando la palabra de Dios es revelada a su vida, usted no vuelve a ser el mismo. Amén. Usted no vuelve a ser el mismo. Hay gente que lucha con procesos, hay gente que Dios los transforma inmediatamente, pero hay gente que necesita procesos. Entonces hay gente que dice: pastor, yo me fumaba 500 cigarrillos, pero para la gloria de Dios ahora me fumo 100. Imagínate. Y después dice: y gracias a Dios en los próximos días ya estoy fumando 50. Y después fumé 20, después fumé 10, hasta que fumé 1 y lo dejé completamente. Hay gente que necesita procesos. Pero cuando la palabra de Dios es revelada a tu vida, escuche esto, el cambio es inmediato. Yo recuerdo el testimonio de mi padre. Dice: yo escuché la palabra y fui transformado por el Señor. Y dice que en el primer momento que él recibió la palabra, salió corriendo al campo a buscar su familia. Imagínate, eran 16 hermanos. Entonces él era uno de esos 16, o sea, tenía 15 hermanos para compartir la palabra. Y dice que él se fue corriendo y con una fe y un fervor, diga conmigo, activación, cambio, renovación. Porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que la palabra es como martillo que quebranta las piedras, los corazones endurecidos. Amén. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, ¿sí? Discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Eso es la palabra. Amén. Y entonces mi padre fue y le predicó a sus hermanos, y de ese fruto casi 3 o 4 hermanos fueron pastores, mejor dicho, son pastores y predican la palabra. Amén. Entonces es importante que si usted ha decidido servir a Cristo, usted ha decidido decir: yo soy cristiano, que cristiano es seguidor de Cristo, es porque su vida ha sido transformada por el poder de Dios. Y no solamente eso, sino que usted va a hacer que otros sean transformados, que otros reciban la palabra, que usted y yo nos multipliquemos y llevemos una palabra de verdad y repliquemos a otros. Mire tan bonito el testimonio de Jamie. Mira, el Señor me mostró algo y yo le dije a esa persona, ¿sí? Y me mostró aquello y le dije a esa otra persona. Si Dios no se hubiera movido en misericordia por la vida de David, no le hubiera mostrado a Jacinto que tenía que hablarle y tenía que darle una palabra. Porque cuando usted menos piensa, hay una persona, hay un potencial, hay un ministerio, hay un futuro apóstol, un futuro profeta, un futuro maestro que necesita esa activación que viene de parte de Dios a través de tu vida. Pero para eso necesitamos nosotros estar transformados. Amén.
Entonces, segunda carta a los Corintios, dice capítulo 3, versículo 16 al 18, pero cuando se conviertan, convertir, diga conmigo, conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ven? Porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, diga conmigo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano que ha sufrido un cambio, una metamorfosis? No se quedó renacuajo, no se quedó oruga, sino que va de gloria, diga conmigo, de gloria en gloria. Es decir, que lo normal de una iglesia sana, apostólica y profética, es que hayan testimonios todo el tiempo. Es lo normal, porque el Señor, nosotros somos un organismo vivo. Nos acordamos con mi hermano de un mentor que tuvimos, porque yo hice parte también de esa, Pablito Beltrán, y él hablaba algo muy, muy específico. Decía, la iglesia no es robótica, la iglesia es biótica, porque la iglesia es un organismo vivo, y la iglesia tiene un crecimiento natural. Es decir, que en la iglesia nosotros tenemos que crecer, es la naturaleza. Tenemos que avanzar, tenemos que madurar. Dice la palabra que ya no somos niños fluctuantes, ¿sí?, para tomar leche espiritual, sino que a la medida que crecemos ya necesitamos el alimento sólido. ¿Usted se imagina usted todavía tomando leche materna? ¿Ah? Como con 30, 40, mamá. Pero es necesario el alimento, diga conmigo, es necesario el alimento sólido para el crecimiento espiritual. Entonces, la palabra nos dice que cuando nos convertimos, o sea, sufrimos una transformación, un cambio, se cae un velo. Y ese velo que se cae permite que el Señor, que es espíritu, donde está el Espíritu del Señor, nos traiga libertad. Diga conmigo, libertad. ¿Cuántos fueron libres del pecado? ¿Cuántos fueron libres del acta, el decreto que decía que estábamos condenados, que estábamos muertos espiritualmente? Y ahora tenemos esa libertad. Dice que por tanto, a cara descubierta, diga conmigo, a cara descubierta, como en un espejo. ¿Cuántos han visto en un espejo? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Diga conmigo, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que cuando nos encontremos con el Señor allí de frente, vamos a ver nuestro reflejo, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Amén. En Génesis capítulo 1, el versículo 26, dice que Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Pero dice que por causa del pecado, el hombre y la tierra, escuche esto, el hombre y la tierra sufrió un cambio. ¿Por causa de qué? Del pecado. Recuerde que el Señor le dice, bueno, ahora trabajarás con el sudor de tu frente, trabajarás para comer, ¿sí? La tierra salió cactus, ¿se acuerdan? Espinos, ¿sí? Cardos, todo este tema. La mujer dice que tendría con dolores de parto sus hijos, ¿sí? Y todo esto fue a causa de ¿qué? Del pecado. El pecado distorsiona la imagen de Dios. Por eso necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo para retomar el diseño original. Amén. Porque eso trae el pecado. La paga del pecado es muerte. Dice una historia que el cuadro de donde está pintado
la última cena. ¿Sí? Estuve leyendo una parte de esto y decía que cuando la persona que interpreta a Jesús, pues una persona muy hermosa, parecía un actor de Hollywood, entonces lo cita el pintor, ¿sí? Y hace a Jesús, el personaje de Jesús. Y empezó a pintar los demás discípulos, y al último que le faltaba, ya después de unos años, porque el cuadro no se pintó de un día para otro, fue con el tiempo, fue con personas reales que retrataron esos personajes. Y dice que le faltaba Judas. Y resultó ser que se volvió a encontrar con el mismo que hizo de Jesús, pero su rostro estaba deteriorado, causa del pecado. Su semblante había cambiado totalmente. Y utilizó ese personaje para hacer el personaje de Judas. Entonces, mira lo que pasa. Cuando el pecado viene a la vida, por eso usted ve que el rostro cambia. Es que el pecado también trae cambio físico. Eso no es solamente que espiritualmente te mueres, también te trae muerte física. ¿Sí? Te absorbe, te deteriora tu semblante, tu mirada, todo cambia. Por eso, diga conmigo, necesitamos la presencia de Dios para retomar el diseño original. Imagínate que el diseño original era que Adán podía hablar cara a cara con el Señor. Dice que el Espíritu de Dios se movía por el Edén y Él le daba instrucciones, hablaba cara a cara con el Señor. Pero lo primero que pasa cuando Adán falla y Eva, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. El pecado hace que tú te alejes, te escondas de Dios. Pero la palabra de Dios dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Me podré esconder en el rincón, en el fondo del mar, donde sea, y allá está la presencia de Dios. Y si usted mira Génesis capítulo 3 versículo 15, el Señor dice: y Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y entonces el hombre se delata solo y dice: tuve miedo y sentí vergüenza porque estaba desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? A causa de comer del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor y nos hemos tratado de esconder de su llamado? Hay gente que tiene un llamado grande de parte de Dios. Hay gente que Dios está diciéndole: ven, te quiero usar, quiero que me sirvas, yo te voy a usar en las naciones de la tierra, yo tengo una palabra para ti, quiero que a través de tu boca muchas personas sean transformadas. Y hay gente que se está haciendo de la gafa rota y dice: no, esto no es conmigo, yo estoy muy joven, a mí me falta mucho. ¿Has escuchado esas palabras? La vida es para gozarla, dicen algunos. ¿Creen que servirle al Señor es desperdiciar su vida? Ojo con eso. Porque necesitamos ser transformados. Diga conmigo: necesitamos ser transformados. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Yo profetizo que tus días van a ser perfectos. El cristiano no tiene que echar para atrás. Escuche esto: el cristiano no puede vivir una vida de derrota. El cristiano no puede vivir una vida de pobreza, de una mentalidad escasa. El cristiano tiene que creerle a Dios y avanzar.
Tiene que gestionar proyectos, tiene que creerle a Dios que Dios lo va a levantar. Mira, yo te lo estoy diciendo, Dios puede hacer de la nada algo nuevo hoy. Y Dios te va a revelar lo que tú tienes que hacer para traer el sustento a tu casa, porque tu familia no mendigará el pan, porque no hay justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue el pan. Dios te trajo para bendición, pero a muchos nos falta ser transformados. Y el problema es que, Señor, cámbiame el brazo, pero aquí en este izquierdo no. ¿Sí? Dice Alexis, cámbiame la cabeza, pero el bolsillo no, Señor. Y a veces le entregamos ciertas áreas al Señor de nuestra vida y nos reservamos algunas. Eso no es una metamorfosis. Metamorfosis es un cambio total. Diga conmigo, cambio total. Eso no es que... Y Dios es perfecto. Y en ese proceso Él no te deja a medias. Porque Dios no es mediocre. Él no te va a dejar una ala de mariposa y la otra, no sé, una pata de alacrán, nada de eso. Cucarrón. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? Escuche esto. Cuando no permitimos que Dios haga cambios en nuestras vidas, somos amorfos. Somos fenómenos. Porque no dejamos que Dios haga su obra completa. Diga a la persona que está a su lado, permite que Dios haga su obra completa. Tú tienes que ser transformado por el poder de Dios. Dígale, no te reserves nada, porque eso no te va a servir para lo que viene. Dígale, eso no te va a servir para lo que viene. Por eso es que Dios nos tiene que despojar de relaciones, de personas, de lugares, para poder vivir una nueva estación. ¿Aló? ¿Cuántos quieren vivir una nueva estación? ¿Cuántos quieren vivir eso que acabo de decir? Que el día sea perfecto, porque somos como la luz de la aurora, vamos en aumento. Qué bueno es que si hiciéramos una evaluación y preguntáramos ¿cuántos llevan más de 10 años en Livingston? ¿Que puedas decir su vida es la misma? ¿O hay algo nuevo? ¿Ha pasado algo nuevo? Y yo estoy seguro que si pasamos a cada una de esas personas, te va a contar todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Porque caminan en una etapa diferente, en una dimensión. Diga conmigo, dimensión. Y para vivir en una dimensión, mi cuerpo natural tiene que sufrir una transformación. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, ya no tendremos un cuerpo corruptible, sino un cuerpo incorruptible para la gloria de Dios, para estar eternamente con Él. Porque este cuerpo natural no podrá estar delante de su presencia, sino que seremos transformados. ¿Aló? Entonces diga a la persona que está a su lado, vive la transformación completa para tener un encuentro con el Señor. Y quiero terminar con esto, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Efesios capítulo 4. Bueno, quería poner un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado de Amolonga? Guatemala. La tierra sufrió una transformación a causa de que mucha gente se rindió a los pies de Dios. Dice que el fruto de la tierra cambió y sacaban cosechas gigantes, yucas, papas, frutas, zanahorias, una cosa tremenda. Por eso es lo que decía el apóstol, que todo lo que nosotros atamos en la tierra será desatado en los cielos. Atado en los cielos, y todo lo que desatemos será desatado en los cielos. O sea, que de nosotros depende que la tierra también sufra cambios. De nosotros depende que haya la abundancia, la bendición. Porque el problema es que como no hemos tenido metanoia, nos quejamos, maldecimos, y le echamos la culpa al gobierno, y le echamos la culpa a las situaciones, y echamos la culpa al vecino, a X. Es que si el vecino no cambia, esto va a ser difícil. Empiece por usted, hermano.
y empieza a declarar bendición sobre la tierra. Y empieza a declarar que Dios va a hacer algo sobrenatural. Y empieza a creer por cosas grandes. Pero cambie su mentalidad. Y la tierra, así como fue maldita a causa del pecado, Cristo Jesús vino a morir en la cruz para romper con toda maldición, todo acta, todo decreto, y ahora todo es transformado y nos ha dado autoridad. Diga conmigo, autoridad para cambiar ambientes, atmósferas, para cambiar lugares, situaciones, porque dice la palabra que todo lo que pisare la planta de mis pies será prosperado y bendecido. Así que cuando usted llegue a un lugar, a una nación, a otro sitio, usted tiene que saber que dentro de ti hay un cuerpo transformado que va a ir a cambiar ambientes para la gloria de Dios. Amén. Que cuando lleguen usted al trabajo o llegue usted a la universidad o al ámbito en el que usted esté, diga, uff, llegó el Hijo de Dios. Llegó ese gozo, esa alegría, llegó esa persona que vino a cambiar este lugar. No que llegó el triste, el amargado, el malgeniado. Y recuerde que el mundo nos demanda a nosotros eso. Y le van a decir, luego usted no es que es cristiano. Peor todavía que le diga, luego usted no es que es pastor. ¿Ah? Usted luego no es que predica y te sacan en cara. Porque nosotros somos luz. Somos luz en medio de tinieblas. Amén. Y tenemos que demostrar la luz de Cristo. Amén. Dice Efesios capítulo 4 versículo 22 al 32. Dice, en cuanto a la pasada, diga conmigo, pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, diga conmigo, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, diga conmigo, santidad de la verdad. Por lo cual desechando, diga conmigo, voy a desechar la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, pues no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ojo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, o sea que necesitamos ese proceso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ojo que también la malicia en exceso es mala. Si usted para todo es malo y usted ya le vio malo a todo el mundo algo, no, ojo con eso. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es una persona transformada por el Espíritu Santo, que tiene el control y el dominio del Espíritu Santo en su vida. Yo no puedo creer que un cristiano vaya manejando por la calle y se le atraviese a alguien y pase algo y se le salen una cantidad de palabrotas y perdió el control y se le desconectó el cerebro con la lengua y dicen una cantidad de cosas y maldicen y todo. Entonces dice la palabra que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Diga conmigo, despojarnos. O sea, no puede quedar nada. Diga conmigo, no puede quedar nada.
ay, es que ese novio de hace 20 años fue tan importante que yo lo guardo aquí todavía. Esa novia. Despojándose, diga conmigo. Es que yo todavía me acuerdo que me hirieron hace como 15 años. Y con fecha, detalle, cómo iba vestido. Y hasta ya se murió el que se lo hizo y usted todavía lo recuerda. Entonces no vuelva su corazón un cuarto de San Alejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Perdóname la expresión, pero ¿qué porquerías guardamos? Que toca sacar. Generalmente en una casa hay un cuarto de San Alejo y allá todo lo echamos. Pero ojo, porque hay un trastorno de acumuladores también. Gente que le gusta quedarse, es que estas materas yo las tengo que guardar porque es que eso es un recuerdo. Y estas cortinas y estas sábanas están rotas, miadas, están ya deshechas. Ese colchón que lleva 20 y 30 y acumulamos y guardamos y tenemos cosas ahí. ¿Cómo vas a prosperar? ¿Cómo vas a ser bendecido? ¿Cómo vas a estrenar? Por eso tienes que despojarte, diga conmigo, despojarse del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen de Dios. O sea que esto quiere decir que no se confíe. Todos los días necesitamos estar renovando la mente, el corazón. ¿Cómo lo hacemos? A través de la meditación de la palabra, a través de la oración, en el ejercicio de predicar la palabra, de enseñar a otros. Porque hay gente que le encanta el ministerio de la banca. Ya la silla tiene su horma. Usted ya la tiene marcada. Y usted ve gente que siempre se sienta en el mismo lugar. Tiene los cuadritos marcados en la espalda. Dios te llamó para hacer cosas grandes, hermano. Dios te llamó para estar en dinamismo, en actividad. Dios te llamó para ser usado, no para quedarse quieto y callado. No, es que eso es para los profetas allá, el apóstol, eso no es para mí. Pero el Señor va a hacer como hizo con Jamie. Dígale a esa persona, háblele a aquel, mira que está allí, y tú no te puedes quedar callado. Porque cuando está el Espíritu de Dios en nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Porque tenemos una palabra de verdad, una palabra que transforma. Entonces quítense el enojo, la gritería, las mentiras, el engaño, las maledicencias, la malicia. Quitémonos. Algunos dicen, pastor, lo que pasa es que yo tengo esa malicia indígena. Y eso es algo que viene conmigo. Ay, es que donde yo pongo el ojo, pastor, eso... Yo ya sé eso, yo ya sé. Esa malicia indígena para camuflar que es malicioso por todo. ¿Ya? Entonces cuando nos despojamos de ese viejo hombre, sufrimos una metamorfosis. Diga conmigo, metamorfosis. En cada persona los procesos son distintos. Pero lo importante es ser transformado para algún día estar con el Señor, no en un cuerpo corruptible, sino incorruptible, para verle cara a cara. Usted al cielo no va a entrar en este cuerpecito, Señor. Este cuerpecito es que haya comida de los gusanos. Y hay gente que se aferra a la carne, a los deseos de la carne, a las cosas materiales de este mundo. Se esfuerzan y trabajan y se desgastan toda la vida por adquirir cosas que se van a quedar en este mundo. Por eso la palabra de Dios dice, haceos tesoros en los cielos. Allá ya no va este cuerpecito que se cansa, que se fatiga,
que el dolor, que la angustia, que la ansiedad, que la tristeza, que el estrés. Allá no hay ya eso. Porque nuestro cuerpo ya será un cuerpo glorioso, cuerpo transformado por el poder de Dios, para poder estar en el ambiente correcto. Y recuerde que usted y yo somos una naturaleza creada por Dios. Las plantas se hicieron para estar en la tierra, los peces en el mar, las aves en los cielos, y nosotros para estar en la presencia de Dios. Y el que se sale de la presencia de Dios morirá. No hay otro lugar. Diga a la persona que está a su lado, si usted quiere vivir, tienes que estar en su presencia. No sea un sobreviviente jugando a estoy, pero no estoy. ¿Sí? Y hay gente que usa, ojo, hay gente que usa la iglesia para respirar. Es decir, el domingo van, es la escapatoria. Uy, tomemos airecito un poquito, porque la semana estuvo dura. Y encuentran el lugar de descanso y reposo, pero cuando salen, vuelven a lo mismo, como el perro que vuelve a su vómito. Tremendo. Y la palabra de Dios dice, o eres frío, o eres caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, o dejamos que Dios transforme nuestra vida y nos definimos a que Dios haga una metamorfosis. Por eso aquí no cabe el orgullo, aquí no cabe la altivez, la prepotencia, aquí no cabe es que yo soy un santo y me elevo 10 metros del cielo. Todos los días debemos decirle al Señor, yo no puedo hacerlo sin ti, porque eso nos va a recordar humildad y nos va a recordar que necesitamos 100% de Él para todos los días renovarnos. No importa cuántas veces fallaste, no importa cuántas veces te equivocaste, pero tienes una oportunidad de decirle, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, aquí estoy, te reconozco que he fallado, reconozco que tengo que mejorar en este aspecto, en este otro, reconozco que no me las sé todas, aló, pero sé que con tu ayuda y con tu bendición lo podré hacer. Y llegará ese momento de gloria donde podremos decir, caminé en santidad con Dios. Así como Dios se llevó a Enoc porque Enoc caminaba con Dios, dice la palabra, hasta que un día fue traspuesto, dice, se lo llevó el Señor. Y el Señor cuando venga por ti, venga con ese gozo de decir, me quiero llevar a mi hijo, porque él fue una persona transformada. Y fue una persona de testimonio y una persona que dio la gloria y la honra a mi nombre. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies esta mañana. Yo sé que muchas personas están siendo transformadas aún por el poder de Dios. Hay áreas que el Señor está tratando. Hay cosas que Dios está moldeando. Dios está quitando temores. Dios está quitando angustias, problemas emocionales, áreas que aún no han sido entregadas al Señor. El Señor está rompiendo con todo eso. El Señor está empezando a alinear, diga conmigo, alineación. Porque si no estamos alineados con lo que Dios tiene para nosotros, vamos a perder el tiempo, hermano. Diga a la persona que está sola, no pierda más su tiempo. Alíneate con la voluntad de Dios. Alíneate con el propósito de Dios. Porque cuando te sales de la alineación, estás perdiendo tu tiempo. Cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos allí. Dile, Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en este momento. Espíritu de Dios, levante sus manos al cielo. Deje que el Espíritu Santo obre en su vida hoy. Deje que Él entre y haga esa cirugía que tiene que hacer en tu corazón. Deje que Él entre y saque todo lo que tenga que sacar. Espíritu de Dios, levante sus manos, adora al Señor, adórelo, adórelo, dígale, aquí estoy, Señor. Te reconozco, te reconozco. Quiero revestirme del nuevo hombre, del hombre y la mujer que tú quieres usar.
para esta generación. Queremos ser entendidos en los tiempos, Señor. Queremos hablar tu palabra con denuedo, con amor, con pasión, Señor. Queremos servirte, Señor, pero no podemos hacerlo si hay cosas en nuestra vida que necesitan, Señor, ser despojadas hoy. Por eso hoy te entregamos nuestras cargas, te entregamos los problemas, las situaciones, todo me despojo. Dígale, Señor, yo me despojo totalmente de toda maldición generacional, temores que haya en tu vida. Señor, dígale al Señor, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero ir más allá. Yo quiero, Señor, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Señor, yo quiero ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto. Levanta tus manos, Alejandro. El Señor te dice: una casa dividida entre sí jamás prosperará. Y el Señor me dice que va a traer alineamiento espiritual en tu casa, porque tienes que unirte en un mismo espíritu con tu esposa. Y cuando ustedes los dos sean uno solo, entonces el Señor tendrá finanzas, traerá una empresa nueva, como se lo han dicho. El Señor les habló de un diseño en una agencia de marketing, y esa agencia de marketing será reconocida, pero tienes que cambiar tu mentalidad. El Señor va a cambiar tu trabajo, porque ha visto tus lágrimas, ha visto tu oración, y le has dicho: estoy cansado, no quiero más esto, no quiero más esto. Y le ha dicho: Señor, haz algo porque yo quiero un cambio, yo quiero una transformación. Y le has clamado a Dios, pero el Señor te dice: hoy te alineo en espíritu con tu esposa, porque los dos deben ser uno solo. Hoy alineo esta casa, dice el Señor, y voy a hablarte en sueños, dice el Señor, y voy a hablarte y te voy a revelar mi propósito, dice el Señor. Pero como cabeza tienes que tener un metanoia hoy, dice el Señor, porque hoy traigo alineación y vas a ver mi gloria cuando te levantes en las mañanas, y tú eres el que vas a propiciar las oraciones. Tú eres el sacerdote de la casa, y yo pondré en ti autoridad. Muchos te han menospreciado, muchos te han visto un poco, pero soy yo el que hace lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, dice el Señor. Pondré conocimiento, no sé, dice el Señor, tendrán que estudiar, tendrán que prepararse, porque pondré el conocimiento, pero pondré una gracia, dice el Señor, especial, y ustedes darán asesoría a grandes empresas, pero para esto necesitan alinearse en un mismo espíritu, dice el Señor, porque ustedes los dos son uno solo. Levanta sus manos, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hermoso es su nombre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Adórale allí, adórale, siente su presencia en este lugar. Rescata, Espíritu de Dios. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Sonia, ven aquí al frente, por favor. Espíritu de Dios, adórale allí donde estás. Espíritu Santo, profeta, por favor, ven aquí, allí con ella. Espíritu de Dios, en el Isaacar el Señor me dijo algo para ti. No se lo dije porque dije tal vez no es el momento. El Señor dice: se acaba la incredulidad en tu casa. Se acaba la incredulidad, dice el Señor. Viene un metanoia para tu esposo. Viene un metanoia para tus hijas, dice el Señor. He visto tu oración, dice el Señor. He visto tus lágrimas.
has intercedido. Yo he visto allí en oración, de rodillas, clamando, gimiendo en espíritu allí. Pero hoy rompo todo yugo, toda cerviz, dice el Señor, toda dureza de corazón, y coloco un corazón de carne, y vas a ver mi gloria, dice el Señor. Vas a ver tus hijas rendirse a mis pies, dice el Señor. Vas a ver a tu esposo rendirse a mis pies, porque soy yo el Dios todopoderoso, que sabe llamar la atención, que sabe corregir, que sabe restaurar una casa, porque esta casa también vendrá en alineación espiritual, y todas las casas de Livingstone, dice el Señor, van a empezar a sufrir un cambio de alineación, porque también sus esposos servirán mi nombre, dice el Señor. Porque yo no he llamado a una sola persona, yo llamo a la casa completa, dice el Señor. Yo llamo a los hijos, yo llamo a los padres, y llamo a las generaciones. Y vuelve y me dice el Señor, dile que la incredulidad se quebranta ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. El velo partiste, la tumba vacía.